Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a responder algunas preguntas con relación a lo que es el formato APA en su séptima edición. Hay veces que recibimos algunos cuestionamientos con relación a qué es el formato APA, a qué se refiere el formato APA. Básicamente, APA viene su nombre por la Asociación Americana de Psicología. En inglés, pues las siglas serían APA. Y esta es una organización científica que se encarga precisamente de establecer algunos estilos de citación y formato de referencia que se desarrollan en trabajos escritos para las ciencias sociales y del comportamiento. Básicamente es una organización científica y profesional que se ha encargado de definir algunos estilos o propiamente el estilo APA para poder incluir en nuestros documentos citas y referencias. Pero bueno, ¿qué es una cita o qué es la citación? Básicamente lo que nos dice el estilo APA en su séptima edición, que una cita se refiere a la fuente de información que se ha utilizado para respaldar un trabajo académico. Entonces, las citas lo que permiten es que el lector puede identificar y verificar las fuentes utilizadas a la hora de elaborar un documento académico. Básicamente, responde a dos preguntas. ¿Quién lo dijo? Es decir, tendríamos que mencionar el nombre del autor y cuándo lo dijo, el año. En ocasiones, dependiendo del tipo de fuente que estamos utilizando, podríamos referenciar un tercer elemento, que es propiamente la página en donde se encuentra la información que estamos haciendo una referencia. Por ejemplo, aquí podríamos decir, una cita es una elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado que se incluye en los párrafos de documento que está elaborando. Esto lo dice Venegas y Papagayo en el año 2020. Al final de esta presentación vamos a poder ver precisamente la referencia de esta citación. Pero bueno, ¿cuántos tipos de citas existen? Básicamente podríamos hablar de dos tipos de citas que se subdividen de acuerdo a su propia naturaleza. Por un lado, podríamos hablar de citas textuales, que es tomar al pie de la letra o copiar prácticamente fragmentos del escrito del autor. Y estas citas pueden ser narrativas cuando el nombre del autor se incorpora al texto o pueden ser también entre paréntesis, conocidas también como basadas en el texto con énfasis en el texto. Y el otro tipo de cita podría ser el parafraseado, que es decir, el autor o el escritor propiamente hace una síntesis de la idea del autor original o dicho de otra manera, escribe con sus propias palabras lo que dijo el autor original. Si vemos un poco de esto con relación a cómo podemos parafrasear o citar textualmente, si nuestra cita textual tiene menos de 40 palabras, lo deberemos de poner entre comillas. Por ejemplo, en esta cita textual, la historia ha demostrado que las personas son exitosas no porque son brillantes, sino por su persistencia y deseo. ¿Quién lo dijo? Maxwell. ¿Cuándo lo dijo? En 2011. Entonces, aquí está. Todo esto corresponde a la cita. La historia ha demostrado y el autor con su año corresponde a la cita. Ahora, esta es una cita textual, pero esta misma cita la podemos parafrasear y a la hora de parafrasearla, podríamos escribir algo similar a esto. Por su parte, Maxwell en 2011 refiere que la persistencia y deseo es lo que hace a las personas exitosas. Es lo mismo, estoy tomando las palabras del autor, las estoy escribiendo en mi propio estilo, no sin dejar duda a que no son mis palabras, sino que estoy tomando estas palabras de un autor que propiamente la escribió antes. Esto es cuando nuestras citas son de menos de 40 palabras. Pero ¿qué pasa cuando son más de 40 palabras? Básicamente tendríamos que darle un formato específico ya a esta nueva escritura que estamos realizando o copia textual que estamos realizando de lo que dijo el autor. Entonces, las citas con más de 40 palabras, primero tendríamos que darles una sangría de 1,27 centímetros y ya estarían 5 millas. Si ven en este ejercicio, en este ejemplo, dice, las citas que tienen más de 40 están, digamos que alineados a la izquierda, mientras que ya la cita textual que no lleva comillas está con una sangría hacia la derecha de 1,27 centímetros. ¿Y cuál es esta cita? Dice, la persistencia es necesaria para transformarnos en realizadores. El éxito nunca es instantáneo. Nunca
es un accidente. El éxito es continuidad, lleva crecimiento y desarrollo. Es lograr una cosa y usar eso como escalón para seguir más alto en la montaña de logros. La verdadera media del éxito no es la posición que has alcanzado en la vida, sino cuáles obstáculos has vencido para alcanzar la meta deseada. Los obstáculos son vencidos por la persistencia. Y nuevamente, entre paréntesis, coloco a Maxwell 2011. Todo este párrafo es la cita. Erróneamente hemos pensado que la cita corresponde únicamente con colocar el nombre del autor y el año en que se escribió o lo escribió propiamente el autor. La cita es toda la información que hace referencia precisamente al escrito del autor. Tenemos también citas dentro de una cita. Esta forma de citar no es tan recomendable en el sentido de que si puedes ir a la fuente original, puedes o es mejor hacerlo de esa manera, leer la fuente original y hacer la cita directa con relación a esa fuente. Pero en dado caso de que no tengas acceso a la información original o se encuentre en un idioma que no conoces o no tienes experiencia con este, entonces puedes citar dentro de una cita. Es decir, por ejemplo, hablando también de Maxwell, dice Booker T. Washington, como citó Maxwell en 2011, el éxito debe de ser medido no tanto por la posición que hemos alcanzado en la vida, como por los obstáculos que hemos vencido intentando tener éxito. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que Maxwell citó a Booker en 2011 en un libro en específico. En este sentido o en este contexto, estoy haciendo una cita de la cita que hizo en su libro John Maxwell. Pero bueno, no solamente debemos de tener cuidado con esto, sino también en el tema de formato DAPA, hay algunas características que debemos de considerar también dentro del documento. Ahorita solamente estoy hablando de las citas, pero dentro del formato de documento también podemos tener los títulos. Y primero deberíamos de entender a qué nos referimos con los títulos. Entonces, los títulos generalmente los vamos a identificar por nivel. Es decir, en el nivel uno tenemos el título principal del documento, que es un texto introductorio a nuestro documento. En el nivel 2 tenemos un título de una sección, que es el texto de la sección propiamente. En el nivel 3 es el título de una subsección, que es el texto propiamente de la subsección. En nivel 4 tenemos el título de una subsección y en el nivel 5 tenemos el título de la subsección. Entonces, aquí tendríamos propiamente los niveles de los títulos. Si tú estás acostumbrado a utilizar Microsoft Word, propiamente ahí vas a poder encontrar título uno, título 2, título 3, que son propiamente los niveles. La ventaja de utilizar Microsoft Word es que nos da la oportunidad precisamente de personalizar cómo queremos estos títulos. Cuando es un título uno, cómo queremos las características en cuanto al tipo de letra, el tamaño de la letra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del formato APA para los títulos de nivel uno, el título tiene que estar centrado en letras en negritas y el texto comienza como un nuevo párrafo. Mientras que cuando estamos hablando de un nivel 2, el título va alineado a la izquierda, la letra sigue siendo en negritas y el texto comienza como un nuevo párrafo. Y en el nivel 3 estamos hablando de un título alineado a la izquierda con letra negrita y cursiva. Y entonces el texto comienza como un nuevo párrafo. En el nivel 4, el título ya es con sangría de primera línea, letra en negrita y termina con un punto y el texto comienza en la misma línea y continúa con un párrafo normal. Y ya para el nivel 5 el título con sangría de primera línea, letra en negrita y cursiva, terminando con un punto. Y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal. Básicamente esos son los formatos para los títulos, pero también dentro de nuestros documentos podríamos incluir tablas y figuras. ¿Qué pasa con las tablas y figuras? También hay un estilo APA precisamente para enunciar nuestras tablas y figuras. Primero, tenemos que colocar el número de la tabla en negritas. Posteriormente vendrá el título por debajo del número de la tabla. El título tiene que ser breve pero descriptivo.
Y el cuerpo de la tabla puede ser a espacio simple o puede ser a espacio y medio o doble. Y se tiene que alinear a la izquierda la información de las columnas, pero los títulos o los encabezados propiamente deben de estar centrados. Las notas debajo de la tabla, si es necesario hacer alguna aclaración, tendrán que ir por debajo de nuestra tabla. En el caso de las figuras es muy similar. El número de la figura va en negritas, el título debajo del número de la figura, se coloca la imagen, que puede ser una fotografía, una gráfica, etcétera, y se colocarán las leyendas. Si está presente, debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Esto sí los estamos utilizando. Y finalmente las notas debajo de la figura para describir los contenidos que por el mismo título a lo mejor no son propiamente comprensibles. Ya estamos hablando propiamente del formato, pero recurramos también a lo que son las referencias, ya que estamos trabajando con las citas y las referencias, es importante clarificar qué son las referencias. Y básicamente podríamos decir que la referencia proporciona la información completa y necesaria para poder identificar y recuperar cada fuente citada en el texto. Recuerda que las citas ya las hicimos en el texto, pueden ser citas textuales o pueden ser parafraseadas. Hay distintos tipos de citas, si es de mayor de 40 palabras o menor de 40 palabras y demás. Entonces, estas citas deben de tener su respectiva referencia y esto permite que el lector pueda tener la certeza de que podrá acceder a la fuente original y verificar la información que se utilizó en el trabajo propiamente. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras referencias? Las referencias es, digamos, algo muy simple. Tendríamos que responder cuatro preguntas básicas. ¿Quién es el responsable del trabajo que estoy citando? Es decir, el autor. ¿Cuándo se publicó este trabajo? Hablando del año de su publicación. ¿Cómo se llama el trabajo? El título de la cita que estábamos haciendo, del documento donde se encuentra la cita, y dónde puedo recuperar este trabajo, la fuente o propiamente la editorial, dependiendo de qué tipo de citación estemos haciendo. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de John Maxwell, del éxito del libro que se llama Prepara tu mañana de éxito. Entonces, para hacer una referencia, tendríamos que identificar los elementos antes mencionados. ¿Quién es el responsable de este trabajo? Maxwell. John Maxwell. ¿Cuándo lo publicó o cuándo publicó ese trabajo? En 2011. ¿Cómo se llama el trabajo? Prepara tu mañana de éxito. Es el título del libro. ¿Dónde puedo recuperar ese trabajo? Bueno, pues la editorial es Peniel. Y entonces nuestra referencia quedaría como Maxwell C.J. 2011. Prepara tu mañana de éxito, Peniel. Y ya tenemos los datos necesarios. Podemos citar muchas fuentes y entonces para cada una de estas fuentes tenemos una información específica que podríamos consultar. En el caso de los libros, bueno, en esencia respondemos las cuatro preguntas, pero cuando es un libro físico o un libro electrónico, podríamos tener algunas variaciones porque el libro electrónico propiamente está dentro de un repositorio web y a ese repositorio se puede acceder a través de una URL. Mientras que al libro impreso, pues básicamente es la editorial la que va a respaldar precisamente en donde podamos encontrar este libro. Ahora también dentro del libro, tanto impreso como electrónico, podríamos hacer referencia al capítulo propiamente en donde se encuentra la información que estamos diciendo. En este caso, tendríamos que hablar de las páginas también en donde lo podemos consultar. Otras fuentes podrían ser los artículos, o artículos de revistas, con DOI o sin DOI o artículos propiamente de un periódico. Y cada una de estas, pues dependiendo de qué tipo de artículo sea, tendremos que incorporar o no cierta información. Por ejemplo, el DOI es un identificador que nos ayuda a tener todavía mayor certeza de dónde se encuentra la información. Pero si no se cuenta con esto, podríamos hacer solamente la referencia propiamente del número de la revista junto con las páginas en donde se encuentra esa información. Respecto a documentos académicos, hablando de tesis o trabajos de grado o la participación en simposios y conferencias,
respetamos los mismos cuatro elementos que estábamos trabajando, que es propiamente el autor o los autores, el año, el nombre de la publicación y propiamente dónde lo podemos encontrar. Entonces, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo, podríamos hablar de una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, etcétera, y dónde la podríamos encontrar. En el caso de los simposios, también tendríamos que hablar de cuál fue la conferencia o qué sesión de conferencia fue en donde estamos encontrando o estamos retomando la información que ocupamos en nuestro texto. Además de esto, tenemos otros tipos de elementos como son los audiovisuales. Canciones, podcasts, diapositivas, videos en YouTube, películas cinematográficas, pero mantenemos la misma esencia, contestando las cuatro preguntas: el autor, el año, el título y dónde lo podemos encontrar. Entonces, dependiendo de qué tipo de audiovisual, podríamos incluso decir que es que lo encontramos propiamente dentro de YouTube y se menciona como tal YouTube y la liga propiamente en donde lo estamos, donde lo podemos encontrar, la URL o dirección electrónica donde lo podemos encontrar. Además de esto, tenemos algunos elementos electrónicos que puede ser directamente la página web. Ahora, con lo que es educación en línea, es muy común eh, encontrar información en páginas web y también las páginas web se deben de citar y referenciar como elementos del trabajo que estamos realizando, que bien puede ser con la misma esencia de el autor, el año, el título y el sitio web o en donde lo encontramos, ¿no? Entonces, vamos a respetar todo este tiempo estas cuatro elementos esenciales para encontrar. Y por último, pues podríamos hablar de otros tipos de fuentes que hoy en día también podríamos utilizar, como es las redes sociales, el Twitter, que ahora se conoce como X, o Facebook, que cada vez se está utilizando menos, pero aún hay gente que utiliza estas herramientas. Habría otras redes sociales que se podrían ocupar, pero ya dependiendo de cuál es la referencia que utilizamos y en esencia respetando los cuatro elementos y también algunos aspectos normativos como una constitución o una ley que podríamos estar citando. Y bueno, aquí también hay algo importante. Tendríamos que diferenciar qué es una bibliografía y qué es una referencia. En esencia, podríamos identificar que la bibliografía es cuando tenemos todo un listado de libros o de artículos o de videos que nos sirvieron para consulta y tener una idea de cómo iniciar nuestro trabajo. Para este caso, sí se anota al final del documento porque es una ayuda general de nuestro documento. Los ocupamos, pero no hay una cita dentro del texto de lo que es la bibliografía. Por su parte, las referencias sí son las listas de las fuentes de todo lo que citamos en un trabajo que hemos desarrollado. Y esas citas, junto con su referencia, permite al lector encontrar toda la información necesaria para consultar nuestra fuente original y también se colocan al final del documento. Entonces, ¿son parecidas? Sí, son parecidas la bibliografía y la referencia, con estas características. La bibliografía no necesariamente tiene que ir en un formato APA. Las referencias sí estamos hablando de que tendrían que estar en formato APA. La bibliografía no tiene ninguna cita dentro de nuestro texto elaborado, mientras que nuestras referencias siempre van a tener correspondencia con alguna cita que hicimos a lo largo del documento elaborado. Hay algunos recursos que se pueden excluir de estas referencias. Por ejemplo, cuando tenemos comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entonces únicamente hay una cita dentro del texto, pero no habrá una referencia porque el lector no va a poder tener acceso a nuestros correos electrónicos, ni a nuestros mensajes, ni a las llamadas telefónicas. Por otro lado, las referencias generales de sitios web completos o periódicos completos o un software que se utilizó, pues no tiene propiamente una referencia al final de nuestro documento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de toda una publicación
etcétera, pues no lo vamos a considerar como una referencia. Y así también las fuentes de un epígrafe o frase que expresen un pensamiento inspirador. Por ejemplo, podríamos mencionar esa frase que escuchamos muchas veces: al que madruga, Dios lo ayuda, que propiamente pues es una frase que expresa un pensamiento que puede ser inspirador, pero propiamente no hay una referencia específica. Y bueno, para finalizar este video, recuerden que debemos de tener la referencia de dónde obtuvimos esta información. En este caso, como les decía al principio del video, está tomado de los autores Venégase y Papagayo Om, que en 2020 escribieron Estilo APA, séptima edición, guía práctica para citar y referenciar según el estilo de la American Psychological Association, la APA, 2020. Esto en Bogotá, Colombia, a partir de la editorial, propiamente Corporación Universitaria Minuto de Dios, con su respectiva URL donde la podemos consultar. Espero que esta información te sea de utilidad y estamos para servirte en todo esto que es citas y referencias en formato APA. Gracias y hasta pronto.